Por favor, conectar la cámara, por favor. Bienvenido Gerson, también ya está ingresando Gerson. Ahí disfrutando de su juguito, de su cafecito, su Ah, champurrado, qué realmente, bien. cero, te voy a confiar. Aproveche. Yo siento que de veras, ahorita están habiendo goleadas, pues. Confía en tu predicción, bebé. Leli Ventura, bienvenida. Iris Pineda. Muy bien. Hoy la asistencia la voy a tomar de la captura. Solo que se identifique quién aparece en la captura como H y H. También hay una persona que tiene H y H, no sé quién es. Ah, ya sé quién es. Ahorita ya lo ubiqué. La, Muy bien, ya lo ubiqué. Muy bien. Hoy la asistencia la voy a tomar de la captura. Los que están conectados, por favor. Enciendan su cámara. Aparece Iliana. Ah, muy bien, ahí está Sandra. Muy bien. Bien, tomé la asistencia de la captura. En base a la captura de los que están conectados. Bien, es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar la sesión número 5 o la clase número 5 correspondiente a este 29 de junio del año 2024. Voy a compartir desde ya las presentaciones. Hoy vamos a hablar de la Revolución de 1944, que fue un acontecimiento histórico realmente, ¿verdad? Yo creo que si hemos leído un poco acerca de la historia con respecto a lo que sucedió en el año de 1944, pues fue una gran revolución, ¿verdad? En su momento. Y comparto desde ya con ustedes las diapositivas. Bienvenidos a la clase número 5, sesión número 5, correspondiente al 29 de junio de 2024. Muy bien, tenemos en este lado correspondiente a lo que es la revolución del 20 de octubre de 1944. En el año de 1944 sucedió un acto pues, muy importante y creo que hasta hoy pues tenemos unos logros que todavía los podemos apreciar en nuestro medio, unos derechos irrenunciables a lo que realmente son servicios, ¿verdad? Tenemos que la educación en Guatemala en la segunda mitad del siglo XX. Segunda mitad del siglo XX e inicios del 2021 a la vez. Pero vamos a ver acá, en este caso tenemos la educación en Guatemala en la segunda mitad del siglo XX. Voy a invitar a Eric Ábrego que me lea esa diapositiva, por favor. Por favor, lea la diapositiva, Eric Ábrego. Bien. Logros, avances y herencia de la revolución del 44. El 20 de octubre de 1944 significó para Guatemala el inicio de un cambio político y social de gran trascendencia histórica. Los frutos de la revolución fueron variados y marcaron el fin de más de 50 años de opresión. Muchas gracias, Eric. Entonces vemos que en el
20 de octubre de 1944 significó para Guatemala el inicio de un cambio político y social de gran trascendencia histórica, y dice que los frutos de la revolución fueron variados y marcaron el fin de más de 50 años de opresión. Cuando vemos la línea de presidentes en cuanto al gobierno, quizá en su momento marcamos lo mal que se portó un gobierno y quizá muy poco lo bueno, pero en 1944 venía con una trascendencia de muchos conflictos en cuanto al sistema político y que en el 1944 pues se rompe esa dictadura o esa situación. Pues tenemos ahí, ¿verdad? Lo de Jorge Ubico, un cacique acá en Guatemala, y que de alguna forma pues había tomado el control en sí del país, pero que en el 1944 pues se da un cambio social, un cambio político, ¿verdad? Y los frutos de la revolución fueron variados y marcaron el fin de más de 50 años de opresión. Entonces, es un hecho histórico y trascendente que sucedió a través de la revolución del 20 de octubre de 1944. Por hecho, también ese día, pues, fue registrado, lo catalogaron como feriado, ¿ah? Porque ese día, pues, se dio la revolución en el año 1944. Pasamos a la siguiente diapositiva. Voy a invitar a Carla López que nos lea esa diapositiva, por favor. Medidas políticas. Durante ese periodo gobernaron una junta revolucionaria de gobierno y dos presidentes, Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán, electos democráticamente. A este periodo de gobierno revolucionario se le llamó Primavera Democrática. Tomaron medidas políticas, económicas y sociales que transformaron el país y abrieron la creciente organización y movilización de las masas campesinas y obreras. Muchas gracias, Carla López. Vemos las medidas políticas en esta diapositiva que leo la maestra Carla López. Durante este periodo gobernaron una junta revolucionaria de gobierno y vemos ahí a resalte de dos personajes, Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán, electos democráticamente. A este periodo de gobierno revolucionario se le llamó Primavera Democrática. Entonces, y si vamos a la historia, consideramos a uno de los mejores presidentes de Guatemala, Juan José Arévalo Bermejo. Hay muchos productos, muchos logros manifestados y evidentes a la hora de este tipo de acciones. Entonces, y también dice, ¿verdad?, que tomaron medidas políticas y económicas y sociales que transformaron el país y abrieron la creciente organización y movilización de las masas campesinas y obreras. Entonces, un cambio que realmente fue evidente para en su momento, ¿verdad?, de 1944. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Aunque tuvo detractores, el movimiento octubrino ha sido considerado una auténtica revolución por cuanto unió a las fuerzas obreras, intelectuales, políticas y hasta militares de la época. Varios de los logros de la revolución de 1944 se mantienen vigentes entre estos. Entonces, uno de los logros más importantes, aquí tenemos el derecho de la libre, o sea, el derecho de la libre integración de sindicatos, huelga y paro. Eso fue uno de los derechos logrados en la revolución de 1944. Hoy vemos muchos sindicatos en su momento, como vemos el sindicato más grande de Guatemala, que es el de la STEC y la ANAM, de lo que es la organización del STEC. Entonces, vemos ahí de esa fuerte organización del STEC que tiene, no recuerdo cuántos tiene integrados en cuestiones de maestros, pero sí es el sindicato más grande de Guatemala y bueno, muy fuerte en ese aspecto, ¿verdad? Y porque se ejerció de alguna forma en su momento ese derecho de integrar un sindicato, ¿verdad? Entonces, uno de los que están vigentes y que de alguna manera pues lo podemos ver y en su momento es notorio quizá los logros que se dan a través de los sindicatos.
aunque aquí en los sindicatos en Guatemala, pues sí es un poquito complicado a los, mm, en cuanto a los derechos, ¿verdad? Porque aunado a los derechos también van las obligaciones, ¿verdad? Entonces, eso sí también se toma en cuenta, ¿verdad? Que es cierto que se pide, pero también se exige en cuestiones de cumplir con lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, también tenemos el derecho a la indemnización laboral por despido sin causa justificada en el Código de Trabajo, en el Código de Trabajo, en el Código de Trabajo. Reconocimiento de la propiedad privada. Reconocimiento de la propiedad privada. Vamos a ver, ¿qué me puede decir Iris Pineda con respecto a esos derechos adquiridos de los cuales estoy hablando? Buenos días, Lick. Bien, Iris, ¿me escucho? Fíjese que no sé si me podría repetir los derechos, Lick. Perdón, es que tengo un poquito de problema con la conexión de internet. Bueno, son los derechos logrados en el año de 1944. Hablábamos del derecho a lo que corresponde a los sindicatos, el derecho al pasivo o a la indemnización de pasivo legal. De eso estamos hablando. Ah, ok, gracias, Lick. Pues pienso que hubieron muchos logros significativos en ese periodo, ¿verdad? En el tema de laboral, pues el tema de los contratos fue algo muy bueno, porque en otros gobiernos pues se explotaba demasiado a las personas, ¿verdad? Eh, el pago mínimo en algunos gobiernos, de hecho, ni existía, porque el gobierno pues los obligaba a los obreros a trabajar, ¿verdad? Y les pagaba una miseria. Ajá. Entonces, en todo este cambio que hubo, ¿verdad? En esos periodos liberales, pues Ajá. eh, hubo, hubo muchos cambios significativos para el trabajador, porque ya no se perdió ese periodo de esclavitud que había. Entonces, el tema laboral, pues, que fue muy bueno. De hecho, a Mariano Galvez, ¿verdad? Que fue uno también de los que yo vi que tuvo muchos logros. eh, no mucho lo aceptaban, ¿verdad? Por el tema de que él traía muchas propuestas nuevas y buenas, pero pues la gente acá no estaba tan de acuerdo, ¿verdad? Esos cambios drásticos. Pero hoy en día todo eso se ha reformado y ha traído muchas cosas buenas. Como usted decía, ¿verdad? Los sindicatos también han apoyado también a proteger al trabajador, a establecer los pactos colectivos, ¿verdad? Que son parte de eh, la protección al trabajador y tomando medidas para que puedan tener un salario digno. Ujú. Muy bien, gracias Iris. Le agradezco su participación. Vamos a preguntarle a Fabricio Quevedo, ¿qué me puede decir con respecto a esos beneficios que de alguna manera se obtuvieron en el año de 1944? Fabricio. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Sí, realmente, pues, aunque desde ese momento hay, en teoría, también beneficios, pues también se podría decir que hasta el momento en que vivimos, en el ahora, siguen estando esos beneficios. Que realmente no sea lo mejor o que no sea lo que más, eh, podríamos decirlo, se le dé realce, pues hasta cierto punto los trabajadores tienen ciertos beneficios, ciertas obligaciones, pero también si pensamos, por ejemplo, en tal vez en los trabajos que no son o que no tienen beneficios, porque si pensamos, hay empresas que son privadas que realmente abusan del poder y que realmente no les dan estos beneficios que en teoría tendrían que tener todos los trabajadores. Y también si hablamos del sector público,
también muchas veces o se aprovechan los trabajadores de estos beneficios o los que los contratan se aprovechan de ello y no les dan los beneficios. Entonces, al final creo yo que no todos gozan de esos beneficios al 100%. Tal vez todos gozarán de esos beneficios, tal vez a un 50-60% de lo que realmente tendrían que gozar de los beneficios que existen actualmente desde ese momento. Gracias, gracias, Fabricio. Bueno, como aquí estamos hablando acerca de los derechos de la ley de integrar sindicatos, que es un derecho adquirido, de la indemnización laboral, cuando alguien es despedido sin causa justificada, pues realmente, según el Código de Trabajo, ampara esa acción y debe recibir esa indemnización laboral que le corresponde. Y una indemnización laboral, pues corresponde en este caso al 100% del salario mensual devengado o ganado en su momento de la empresa que tiene. Ahora, aquí algo muy importante en cuanto a lo que dice Fabricio, no todos gozan de ese beneficio. Depende de la modalidad en la que labore, en la modalidad en la que se ubique, porque hoy hay muchas empresas en la diferente modalidad y eso en efecto, pues no gozan de esos beneficios. Por ejemplo, en el contrato mercantil, un contrato mercantil por servicios prestados o por honorarios o servicios profesionales, corresponde a emitir una factura por ese servicio. Entonces, por ejemplo, me pagan, yo tengo un amigo que trabaja, por ejemplo, en un hospital y gana 8,000 quetzales, pero de esos 8,000 quetzales tiene que pagar el 5% de impuesto, ¿verdad? Y a cambio, y aparte de eso le hacen retenciones ahí mismo. Entonces, prácticamente le están descontando el 5% de pago de impuestos y no goza de ningún beneficio, no goza de bono 14, no goza de aguinaldo, ni de vacaciones, ni de pasivo laboral o indemnización. Cuando se habla de pasivo e indemnización, pues estamos hablando del mismo término, ¿verdad? Indemnización o pasivo laboral. Entonces, no todas las empresas pues hacen ese tipo de servicios que debe pagarle al trabajador. Y todo también viene en cuanto a la modalidad adquirida, en cuanto a la contratación de la persona, porque cuando se trabaja en relación de dependencia, pues tiene derecho a todos esos servicios, indemnización. Aquí habla solo de indemnización, pero está lo de bono 14, lo de aguinaldo y lo de vacaciones. Esos son derechos irrenunciables en su momento cuando se hay una relación de dependencia con una empresa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. También tenemos el Instituto Guatemalteco, solo nos faltaba aquí el último puntito, el reconocimiento de la propiedad privada, ¿verdad? Que también ya se pudo adquirir ese reconocimiento, ¿verdad? Pasamos acá al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que aquí en su momento habría mucho de qué hablar. Vamos a ver a Palti Morán, ¿qué nos puede decir con respecto al servicio del IX? Buen Buenos día, días, Palti. licenciado. Buenos días. La verdad que en su momento fue una muy buena propuesta, y un avance muy alto que se logró en el país de Guatemala, como se ha logrado en otros países del Seguro Social. Sin embargo, lo que es Guatemala, nunca, quizás antes que yo naciera, quizás sí, pero desde que yo tengo memoria, se vienen topando un montón de problemas que es un descuento que uno no puede decidir si se lo descuentan o no se lo descuentan. Sin embargo, le dan mal uso. Se ha visto malversación de fondos, corrupción, robo de medicamentos y sobre todo la pésima atención que brindan al momento que uno requiere sus servicios. ¿Mm? Porque lamentablemente los doctores que están en el ICS, la mayor parte no tienen la suficiente capacidad para evaluarlo a uno o para brindarle un servicio que uno en realidad merece, porque yo desde que cumplí 18 años empecé a trabajar y desde esa fecha me vienen descontando el ICS, cuánta ¿Mm? plata se ha acumulado ahí. Sin embargo, cuando uno llega a pedir la atención, solo le dicen, ah, ¿qué tiene? Ah, vaya, dele acetaminofén o paracetamol. Y le ¿Mm? dan a uno sus pastillas de paracetamol y hasta ahí llega. En la siguiente cita quizás le mandan a hacer un examen a uno si no se espera hasta las 5. Entonces, en resumen, no es un servicio efectivo el que se brinda.
únicamente para las señoras embarazadas, que si no hay queja, pues sí considero que sí se brinda un buen servicio, o para las personas con enfermedades renales, Ujú. pero para el resto no se brinda un servicio efectivo como se tendría que brindar. Gracias, Palti, por su participación. Realmente cuando hablamos del IX, yo creo que cada quien haríamos nuestro propio juicio en cuestiones de servicio. Yo creo que en su momento los que hemos visitado el IX, nos hemos llevado de alguna forma a qué inconformidad en cuanto al servicio, ¿verdad? Que realmente uno pues aporta y debería ser mejor un servicio, quizá más justo, más digno, pero lamentablemente el IX pone una línea de investigación o una línea de, como dice Palti, hoy le damos acetaminofén, quizá después haga un examen y aquí ya esto estamos hablando de un año después. Mientras tanto, si usted estaba enfermo o uno está enfermo, entonces la situación se empeora y uno al final desiste de ir al ICS y mejor hace los exámenes por su propio medio para poder determinar qué es lo que uno tiene o qué medicamento poder tomar en su momento. Entonces, es bastante complicado esa parte cuando hablamos del ICS, porque sí deja mucho que desear en cuanto al servicio, ¿verdad? Deja mucho que desear. Y bueno, quizá algunos en su momento podrán hacer, mire, a mí me atendieron al 100% y me atendieron bien. Entonces también podríamos respetar el criterio de las personas que manifiesten eso en su momento. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos, esos son todos los logros de 1944, ¿verdad? Dice, tenemos el voto a las mujeres. Antes las mujeres no podían votar. Eso fue uno de los logros en la revolución. Otro de los logros también fue el derecho de voto a los analfabetos, o sea, los que no sabían leer no podían votar. Y después sí se pudo votar. ¿Por qué se les restringía a los analfabetos? Porque obviamente como no sabían leer, no sabían distinguir por quién podían votar. Pero tenemos acá, a través de esa revolución, el derecho de voto a los analfabetos. También tenemos las reformas al tema de la moneda, las reformas a la educación. Vemos ahí, también tenemos la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esos son los logros en ese aspecto. Entonces, vemos acá, repitiendo acá, ¿verdad? Si regresamos un poco a las diapositivas, el derecho a integrar sindicatos, la indemnización laboral, el reconocimiento de la propiedad privada, van 3, la creación del Instituto Guatemalteco, 4, el voto de las mujeres, 5, derecho de los votos analfabetos, 6, reformas al tema de la moneda, 7, reformas a la educación, 8, la autonomía de la Universidad de San Carlos, 9, mire, van 9 logros hasta el momento. Entonces, eh, viendo todo eso, eh, tomando esos 9 aspectos, Rosario Morales, ¿qué me puede decir cuál ha estado funcionando bien? ¿Alguno de los 9 ha estado funcionando bien o si es evidente que lo tenemos y sí valió la pena? Rosario Morales, le pregunto. Rosario Morales, no está. Muy bien. Daniel Hernández, la misma interrogante para usted. Tampoco está. Voy tomando nota de eso, porque al final después dice, es que yo sí estaba, pero no escuché. No contestó Rosario Morales. No contestó Daniela Hernández. Si quiere le apoyo yo, licenciado, disculpe. Gracias. Me saluda. Vamos a ver quién está saludando. Daniel González. Daniel. Muy bien. Sí, Daniel, felicitaciones ahí por su título. Ayer lo vi ahí por su Muchas logro gracias, mi alcanzado. licenciado. Felicitaciones a todos. Creo que es el grupo de ustedes, ¿verdad? Sí, así es. O solo usted de ese grupo, ¿no? Pues bien, si andábamos algunos del grupo, no Ah, vaya, andábamos todos. vaya, felicitaciones al grupo, a los integrantes o a los que el día de ayer pues, recibieron ese título. Felicitaciones, por ahí lo vi a usted.
Entonces, felicitaciones por ese logro y bueno, a seguir adelante por el logro de la licenciatura, ¿verdad? Sí, así es, muchas gracias. Pues fíjese, licenciado, que le quería platicar acerca de los logros que se tuvieron con la revolución de 1944. Realmente todos han estado funcionando, pero de la manera que pues, que, ¿cómo le dijera yo? Tal vez no a un 100%, ¿verdad? Pero sí es un gran beneficio para todos los guatemaltecos, hablando en este sentido, ¿verdad? Los derechos del trabajo, pues es eminente de que han venido a paliar muchas situaciones de esclavismo que teníamos, ¿verdad? Ujú, Otra cosa, pues lo del instituto, lo del IX, mejor dicho, ayuda mucho cuando son enfermedades crónicas, ¿verdad? Muchas ujú, veces nosotros no pensamos en eso, pero sí cuando en relación a enfermedades crónicas, pues sí, yo he tenido el testimonio de muchas personas que no han tenido la posibilidad económica como poder sufragar los gastos de sus niños o a veces de ellos mismos y ujú, que el IX pues ha sido la mejor ayuda que han encontrado para eh, calmar esa angustia que se vive cuando se tiene una enfermedad crónica. Más sin embargo, como ya lo decía Palti, ¿verdad? Hay otras situaciones en las que por una enfermedad común, aparentemente por una enfermedad común, solo le van dando unas pastillitas a uno y lo van manteniendo cada 6, cada 8 meses, le dejan una cita y como quien dice para que se desespere, pero todo ha sido muy positivo, incluso la autonomía de la Universidad de San Carlos, pues sabemos de que hay una muy buena representación en el Congreso, ¿verdad? Tal vez te desconozco un poquito de esto, pero sí sé de que la autonomía de la Universidad de San Carlos ayuda también para las organizaciones, para los organismos que están en el Estado, ¿verdad? Evitar la corrupción y pues que los puestos no se pongan por cuello, sino que la Universidad de San Carlos también ayuda mucho en ese sentido de que todo sea justo y transparente, ¿verdad? ujú. Gracias, gracias Daniel por eso, por esa participación. Bueno, realmente, bueno, la autonomía de la Universidad de San Carlos se logró en eso, ¿va? Porque antes, pues prácticamente dependía o sea, ¿cómo le explico? Hoy tiene una asignación directamente del gobierno y prácticamente los fondos son manejados a través de esa entidad, o sea, por eso se llama, es la autonomía, o sea, es como que va a manejar sus propios fondos, pero claro, con asignaciones del Estado, ¿verdad? Entonces, y prácticamente que haga o con esa plata, siempre y cuando esté justificada, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? En cuanto a la autonomía de la Universidad de San Carlos. Y aparte de esto, sirve como un ente de revisor en lo que decía Daniel, en cuanto a que las cosas se hagan de la mejor manera, ¿verdad? Y cuando hablamos, pues, en cuestiones de corrupción, si hablamos de los casos latentes o los que se han dado en los últimos años, pues habría mucho de qué hablar en cuanto a ese tema, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos 7 minutos. 7 minutos. Vamos a avanzar un poquito más en la diapositiva. Tenemos también la creación de la Ciudad Olímpica. Ahí tienen la imagen. También tenemos otro de los logros, reconocimiento y formación del derecho al trabajo, la creación del Comité Nacional de Alfabetización, la creación de las escuelas tipo federación, que por ejemplo en Cuilapa tenemos una, creo que solo hay una a través en todos los departamentos, no sé si alguien me corrige, por favor, creación de escuelas tipo federación, o no sé si hay más en Santa Rosa, alguien me puede ubicar, por favor. La construcción de la carretera al Atlántico, el puerto Santo Tomás de Castilla, esos serían otros de los logros en cuanto a la revolución de 1944. También tenemos, ahí tenemos la imagen de una escuela tipo federación y conocida como Domingo Faustino Sarmiento, en Cuilapa hay una. Creo que algunos o la mayoría conocemos ese tipo de escuelas, ¿verdad?
También tenemos el Código de Trabajo, guarderías y comedores infantiles, el Banco Nacional Agrario, el Estadio Revolución, hoy Doroteo Guamuch Flores, la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, la construcción de la hidroeléctrica Jurumarinalá. Entonces, todos esos logros, pues, son significativos en su momento, todo lo que se ha logrado y que de alguna manera, pues, están vigentes en nuestro país. En el año de 1945, en que se fundó la Facultad de Humanidades, para que sea todo nuestro conocimiento, a la Facultad de Humanidades, que es donde pertenecemos ahorita, ¿verdad? La Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, con su departamento de pedagogía. Se inicia un periodo de hondas inquietudes culturales y se lleva a cabo las primeras investigaciones de carácter pedagógico y se trata de enlazar a esta superior casa de estudios con los grandes problemas nacionales. Tenemos ahí entonces de dónde, qué fecha la Facultad de Humanidades pues se apertura en el año de 1945. Un hecho muy significativo para nuestro país y especialmente para nuestra casa mater, la Universidad de San Carlos. En la capital se fundó el Instituto de Señoritas Centroamericana, el Instituto Normal Mixto Rafael Akeche, el Instituto Normal Mixto Nocturno. El número de alumnos aumentó en gran medida en los establecimientos ya existentes, ¿verdad? Entonces tenemos esos también que todavía existen. Bueno, el de Señoritas Centroamericana no recuerdo si realmente existe, pero el Rafael Akeche, el Nocturno, eso sí, sí, ¿verdad? El de Señoritas, el Instituto Normal para Señoritas también Belén, también existe. Y bueno, hechos muy significativos y de gran trascendencia a través de estos cambios que se dieron en la Revolución de 1944. También el Instituto Normal Mixto Alejandro Córdoba fue fundado en 1951 según Acuerdo Gubernativo número 22 y albergó a cientos de jóvenes. En los años 50 del siglo pasado viene otro gran grupo de escuelas o institutos normales que marcaron otra etapa en el desarrollo educativo de Guatemala, entre ellas el glorioso INMAC, ¿verdad? Entonces, hay muchos centros que se crearon, centros educativos que se crearon a través de esta revolución, ¿verdad? Entonces, que fueron muy significativos y de gran trascendencia para los cambios políticos, sociales y económicos de nuestro país, Guatemala. Entonces, hoy, pues, si miramos todo lo que existe en cuanto a centros educativos, hoy ya salen los INED, y entonces, imagínense, poco a poco se ha ido, pues, dando un poco más de cobertura, pero si hablamos en cuestión de educación, todavía el gobierno no ha hecho la inversión necesaria que corresponde al 7% del Producto Interno Bruto que debería de darse en cuestiones de educación. Estamos todavía casi por la mitad y por esa razón todavía no tiene, y yo siempre digo, realmente el gobierno o el Ministerio de Educación no tiene la potestad ni la cobertura en sí para poder dar la educación digna para los jóvenes, para los niños, para todos tipo de estudiantes en cuanto a edad, porque no tiene el recurso necesario, el recurso económico para poder sufragar los gastos que corresponden. Vamos a terminar con esta última diapositiva. En 1953 se graduaron 440 maestros de educación primaria urbana y 27 de educación rural, que hacen un total de 467 graduados. Si comparamos esa cifra con los 170 que se graduaron en el último año de la dictadura, podemos observar un aumento digno de tomarse en cuenta el 147%, que estaba llamado a dar una gradual solución a la falta de maestros en el país. Aunque, como ya lo señalamos, se habría de poner mayor énfasis en la formación de maestros rurales. Entonces, vemos ahí la creciente en su momento, o sea, el indicador, ¿verdad? En cuanto a los graduados en cierta época y los graduados posteriormente. Vemos un porcentaje significativo, ¿verdad? Que si hablamos en cantidades, pues eran poquitos, ¿verdad? Que eso vendría pues a cubrir la falta y la necesidad de maestros.
Hoy hablamos, también estamos en la misma historia. Hace falta maestro. Estamos para concluir esta actividad. Después vamos a hacer otras preguntas hasta donde voy, porque tenemos ya un minuto. Dejamos ahorita en este momento de compartir. Cerramos la sesión y tenemos 20 minutos de receso. Bendiciones. Disculpe, una molestia. Fíjese que yo no me pude conectar a tiempo, a las 8 en punto. Tuve problemas con el internet. Ujú. Mi nombre es Carmelita Santos. Va, en la segunda sesión vamos a hablar de ese tema. Sí, Muy gracias, bien. Carmelita. Muy bien. Dejamos de compartir, se termina la sesión.